Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenos días. Continuamos con una nueva presentación de ionómeros de vidrio y compómeros, que es la nueva tendencia en la odontología. Son materiales que se va a usar en restauraciones y obturaciones en los niños. Bueno, seguido a esto, continuamos. Podemos ver acá la 3M, que son las modificadas con resina, la Ketak Molar, que también se puede usar como obturación definitiva, y los compómeros. Como mi sugerencia de autor, yo creo en las últimas diapositivas en las cuales encontramos el uso ya de los ionómeros y qué ionómeros vamos a usar para cada determinado caso. Por ejemplo, si es para base, para obturación, si es para cementado. Es un cuadrito, son 3 cuadritos muy hermosos en el cual ustedes pueden imprimirlo. En este caso, siguiendo el otro punto explicando, les agradezco su apoyo. Para cualquier consulta al final les dejaré mis datos de contacto o me pueden sugerir en los comentarios. En el resumen, nosotros sabemos que el ionómero de vidrio tiene muchos beneficios como material para el paciente, como la constante liberación de flúor y lo que es la función de carioprofiláctico, como dice acá. El flúor es una sustancia que hace profilaxis y controla la caries. Entonces, ¿quién lo lleva esto? Los ionómeros de vidrio. Continuando, en una introducción para ionómeros de vidrio, sabemos que el flúor, si en toda composición, en todo material que tenga flúor, así sea en dentríficos, pastas, enjuagues bucales, si tiene flúor va a ayudar a la protección y al control del diente ante la caries. Entonces, ayuda en muchos campos, y es por eso que la odontología ha ingresado el flúor a los materiales restaurativos para los pacientes. Listo, empezamos. Vamos a empezar a describir las composiciones de cada ionómero de vidrio, tanto en convencionales como modificados con resina, como a los compómeros. En el caso de los convencionales, como nosotros conocemos, en su composición química es polvo y líquido. En el polvo encontramos los ácidos poliacrílicos y el flúor alumino silicato. Esta es la composición mezclada para que haya una activación y se fragüe con el líquido que son los ácidos policarboxílicos. Al hacer una mezcla vamos a encontrar una masita que va a activarse según a la marca comercial, si va a ser 3 minutos, 4 minutos, o te da manejo de tiempo, eso ya de acuerdo a la marca comercial. La reacción del fraguado es por el ácido base. Los dos hacen una composición única y ahí empieza el fraguado. Y como les recalco, esto va de acuerdo a la marca comercial. Ahora acá hay un dato, dice que el agua ayuda al fraguado. No sé cómo se usa esto, pero es un dato que encontré. Sería bueno investigarlo, probarlo en algún paciente. Si podemos mezclar un poquito de agua, entonces va a ayudar al fraguado, o echar gotitas encima de la composición de ionómero de agua. Bueno, no lo he usado, para qué les voy a mentir, pero sería bueno que ustedes investiguen. Formas de presentación: encontramos polvo líquido para mezclar manualmente, polvo líquido, y también las cápsulas de vibrato mecánico. Nosotros ya ponemos el material en su concentración ya adecuada, 1 cucharita, 2 cucharitas, según lo que dice en las cápsulas de vibratos, y ponemos algo mecánico y lo va a mezclar.
también usamos ese tipo de mecanismo. En propiedades, este es muy importante, propiedades que tiene el ionómero convencional. Convencional viene a ser, en otras palabras, para nosotros los odontólogos, un ionómero que tiene funciones sí buenas, pero también nosotros conocemos que encontramos marcas bajas, medias y altas. Esto viene a ser como marcas bajas, algo así, ¿no? Pero también tiene, no son reemplazables en algunos casos. Por ejemplo, es muy útil, entonces es un bien necesario, como se dice. Propiedades, volviendo al tema, la adhesión de las estructuras es muy buena, entonces para decir, las estructuras que se adhieren son muy buenas. Ya vamos a explicar cómo se da esta adhesión. La liberación de flúor es carioprofiláctico, como todos. Biocompatibilidad, como todos los otros ionómeros de resina, los compómeros, son carioprofilácticos. Todo lo que libera flúor es carioprofiláctico, eso no hay problema. La biocompatibilidad con el tejido y con el tejido gingival y con la pulpar. Ya vamos a explicar más adelantito. Las propiedades técnicas aíslan la temperatura. Si hay una temperatura al exterior, entonces va a ser que internamente no pase la temperatura. Solubilidad es mayor. En este caso la solubilidad es cuando se habla de rugosidad. Entonces es muy rugoso este material. Propiedades mecánicas. Es menor la propiedad mecánica. ¿Por qué? Porque se puede fracturar. Si nosotros ponemos en partes externas, como algunos, por ejemplo, yo tuve la mala equivocación, o yo tuve el error de aplicar ionómero convencional de una clase 5. A todos le pasa como estudiante, a veces quiero restaurar y el doctor dice, no, aplícale ionómero, pero no sabemos qué tipo de ionómero. En esta clase ya vamos a centrarnos en qué usos vamos a dar, y ya les voy a dar una base para que ustedes de acá usen de acá en adelante el ionómero de forma correcta. Entonces sabemos que en un convencional se va a degradar, se va a fracturar, no podemos usar en partes externas. Más que acá nos dice, esta palabrita nos dice menor, nos dice que nosotros debemos usar debajo de restauraciones. La estética es menor, el material del ionómero es... el material de ionómero es opaco, no es blanquito como para los pacientes. La manipulación es rápida, tenemos que actuar así rapidito. ¿Por qué? Porque estos son segundos ya controlados, segundos limitados, minutos limitados para nosotros actuar rápido y aplicar al diente. Aquí ya explicamos cada punto de los beneficios, por ejemplo, de las propiedades, adhesión a estructuras, liberación de flúor. Cada punto vamos a explicar. ¿A qué se refiere la adhesión a estructuras? Es muy buena porque los ácidos penetran a los iones de calcio y por ende, por la misma adhesión, se va a juntar y se van a interactuar con el colágeno. Es como quien decir, el líquido va a ingresar a una pared. Es como tú echarías un chicle a la pared y al querer jalarle se van a estirar liguitas. Esas liguitas vienen a ser los colágenos, el colágeno. Entonces por ende va a haber una adhesión. La liberación de flúor va a ser durante 24 horas del momento que ya se aplica el material, pero después va a ser recargable. Nosotros vamos a si usamos pastas posteriormente, enjuagues con flúor, se va a recargar y es como una pila, va a recargar y luego va a liberar flúor durante 24 horas. Claro que siempre queda flúor, no quiere decir que a las 24 horas se va a desgastar, no, sino va a ser menor su concentración y su liberación, pero si nosotros usamos enjuagues, colutorios, esto se va a recargar, pastas, etcétera. La biocompatibilidad. La biocompatibilidad en el tejido pulpar es compatible, pero hay un efecto, un riesgo-beneficio. Si nosotros hay casos
que yo, por ejemplo, en mi experiencia he usado en protección directa, el ionómero convencional, y me ha resultado muy bueno porque ha reaccionado la pulpa. Pero ¿por qué? Aquí yo me doy cuenta del por qué, por la inflamación que he producido. Hay veces el riesgo-beneficio es muy importante manejar esta palabrita. El riesgo es que pueda funcionar y que se irrite y llegue a una pulpitis, pero el beneficio es que si esta irritación es leve, va a crear células protectoras y por ende se va a formar la dentina terciaria, que viene a ser el puente dentinario. Entonces va a haber un éxito. Y bueno, que depende de la evaluación. Tenemos que evaluar. Bueno, a mí me ha resultado en muchos casos, pero ya no se arriesguen, mayormente usen el hidróxido de calcio, pero en protección indirecta sí pueden usarlo. ¿Por qué? Porque tiene la propiedad térmica aislante. Cuando nosotros pongamos el material de ionómero y al hacer fotopolimerización a nivel de la resina, no va a llegar la irritación al tejido pulpar. Entonces nos va a ayudar a aislar la temperatura. Entonces acá dice, la inflamación se resuelve en 30 días y a nivel gingival si hay biocompatibilidad. Ya sabemos que las propiedades térmicas son aislantes, o sea, es muy bueno por debajo de una restauración con resina. La solubilidad, como les expliqué, soluble significa liso o rugoso, demasiado rugoso, soluble, se desprende. Entonces la solubilidad de este material es muy rugoso y a veces cuando si por A o B hay filtración de la resina o contracción de alguna resina, depende también de la resina que uses, ahí va ya el factor más externo, pero en la parte interna, si imaginariamente vamos a poner un caso, si nosotros usamos el ionómero convencional para proteger y sabemos que la rugosidad, la solubilidad es menor, o sea, es mayor, es mayor. Entonces la solubilidad sabemos que es rugoso, ¿no? Es bastante rugoso. Si hay una microfiltración en la resina, va a hacer que rápidamente se aloje ahí la bacteria. Entonces, para evitar esto, nosotros ponemos un barniz encima del material para ayudar a la protección ante bacterias que se lleguen a pegar al material. Entonces de esa manera damos protección, y también hay un dato que dice que nos ayuda al fraguado. Entonces sería muy factible utilizar después del ionómero un barniz y encima del barniz la resina. Entonces estaríamos dando muchos beneficios a ese diente y una restauración de alta calidad. Propiedades mecánicas. Sus propiedades mecánicas es menor, obviamente. Si nosotros, como les expliqué en el ejemplo anterior que usé en clase 5, una curación, porque un odontólogo me dijo, o un amigo me dijo, no, usa ionómero, y yo, pues entonces es lo que le mezclo, es ionómero, ya, y le pongo. Entonces pasado 2-3 días y se desprendió de nuevo. Entonces ahí nos da a entender que la resistencia es menor, no sirve para partes externas. Estéticamente es opaca, estéticamente es opaca, no sirve en la parte estética, por eso se utiliza por debajo de las curaciones. Manipulación, su manipulación es polvo líquido y debe ser rápido, como les explico, tienes que tener destreza, porque ya los minutos están ya destinados según a la marca. Los ionómeros de vidrio modificado con resina. Ya nos vamos a los ionómeros de calidad media. Ya la calidad baja también cumple funciones importantes, como quiere decir, son convencionales y son muy útiles. Ahora nos vamos a explicar. También en esta presentación yo estoy explicando tanto para público y tanto para odontólogos, en excepción que los odontólogos nos sirve más en tener conocimientos de esto, porque hay palabras técnicas
porque de repente los pacientes no van a entender, pero ya la base lo van a captar. Entonces, por ese motivo es que estoy explicando y repitiendo. Ahora, vamos a los ionómeros de vidrio modificados con resina. Los ionómeros de vidrio modificados con resina, vamos a ver todos los detalles básicos igual como la convencional. Su composición química de esto es que contiene resina, quiere decir que nos va a dar resistencia. El mecanismo de fraguado es por medio de un polímero. En este polímero y la resina EMA. Entonces por esto es que se forma una contracción también. Tiene contracción porque ya contiene resina. Por ejemplo, tenemos el Vitremer, el 3M SP, el Fuji 1L LC. Son fotopolimerizables. Bueno, en el 3M no es fotopolimerizable, pero el Fuji sí, el 3M también. Formas de presentación: tenemos polvo líquido, cápsula y pasta. Las ventajas del ionómero de vidrio modificado con resina frente a los convencionales. Antes de pasar a hacer el versus entre las dos resinas, los dos ionómeros, disculpen, el convencional y el modificado con resina, les voy a explicar que todo esto que les estoy explicando es para que tengan una breve base, pero en sí el contenido principal está en las 3 últimas hojas, en el cual ya vamos a tener que imprimir los cuadros para usar en nuestro consultorio. Les va a ser muy sencillo. Solo estas bases son para que ustedes tengan en cuenta algunos detalles, algunas cositas en dónde vamos a usar, qué debemos usar, más o menos esto. Entonces, las ventajas del ionómero de vidrio convencional frente a las resinas, a los ionómeros de vidrio modificados con resinas. La resistencia a fuerzas oclusales, o sea, quiere decir que en modificados con resinas hay más resistencia, mayor dureza y también hay mayor adhesión al diente. ¿Por qué? Porque la retención es micromecánica. El endurecimiento es rápido. ¿Por qué es rápido, doctor? Pero no, es rápido porque fotopolimerizamos y ¡pum! Ya se endureció. La menor sensibilidad a la descamación. En este caso la solubilidad es mayor, es resistente. Entonces, disculpen, estoy confundiendo. La solubilidad es menor, no es muy soluble, no es rugoso, sino en este caso es liso. Entonces, no va a haber mucha descamación. Es como que estaríamos hablando de un para ejemplo, a los pacientes, como estarías hablando de un cemento ya más resistente. No estamos hablando de un cemento pasado, que es como el convencional, sino un cemento más resistente, más consistente, ¿ya? Entonces, y liso al final, pulido, como se dice. Entonces, este ionómero es muy bueno. No se descama y es resistente. Resistencia a la solubilidad, que quiere decir que es liso, no es rugoso, no se adhiere placa ni nada, es muy bueno. Contiene mayor estética, porque también inclusive esto podemos restaurar como obturaciones, ¿no? Finales, como curaciones finales a los niños. Entonces encontramos de A1, A2 en varios colores, B1, B2, para poder restaurar hasta las coronas de los niños cuando se fracturan, cuando hacemos curaciones. ¿Por qué? Porque queremos que haya buena adhesión, y otro que también queremos que se mantenga en un determinado tiempo para que los niños ya cambien sus dientes. Y también el factor muy importante para los niños es que contiene liberación de flúor. Sabemos que los niños necesitan mucho flúor. ¿Por qué? Porque siempre están en constante dulce, caramelo, galleta, etcétera, etcétera. Y también no son conscientes al lavado de la higiene. Es por eso que nosotros debemos concientizar a los padres. Inconvenientes de los ionómeros de vidrio modificados con resina frente a los convencionales. Los inconvenientes que tiene esto es que menor destreza,
es inconveniente si no tienes buena destreza para poder hacer una restauración, un mezclado para poder hacer, entonces vas a un poco hacer deforme las curaciones, ¿no? Pero si en un caso vas a usar una base, no hay problema, no se usa mucha destreza. Mayor concentración a la polimerización. Contracción, disculpen. Mayor contracción a la polimerización. Claro, cuando fotopolimerizamos, siempre va a haber una contracción mínima como las resinas. ¿Por qué, doctor? Porque este ionómero lleva resinas. Entonces la contracción va a ser recíproca a la cantidad que usemos. Si vas a usar bastante resina, se va a contraer más. Si vas a usar de capas, menos va a ser la contracción. Entonces eso es de acuerdo al clínico, cómo lo maneje. Mayor expansión terminal lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros vamos a querer llegar, por ejemplo, a una zona, si vamos a tapar, por ejemplo, una perforación, o vamos a introducir ionómero en todos los espacios de la caja de restauración, cuando ya está listo para todos los ángulos, nos va a dar esa expansión, o sea, va a ingresar en todos los sentidos y se va a rellenar completamente. Eso quiere decir, va a haber una terminación lineal. Los compómeros, otro tema muy importante. Entonces ya pasamos de la convencional a las modificadas con resina y vamos a los compómeros. Los compómeros ya son resinas un poco más avanzadas, que podemos usarlos en los niños también, en los adultos también. Entonces estos llevan, para leer un poco, son resinas compuestos de tipo EMA y TEGMA y ácidos poliacrílicos, más metaclirato, más fluoraluminisilicato. O sea, esto ya es más completo, ya no solamente tiene el tipo EMA, sino de más resistencia el tipo TEGMA. Entonces amplía un componente más, y los componentes anteriores que llevaban las convencionales y de la resina también encontramos. Las convencionales llevaban solo esta, si se dan cuenta, ¿no? Entonces en las modificadas con resina se amplía un poco de resina, pero todavía la solubilidad no es cero, sino todavía es soluble, es un poco rugoso, pero también es ya un poco más liso. No sé si me llegan a entender, pero ya en los compómeros no hay solubilidad, o sea, es extremadamente durito y bien liso. Es una buena alternativa para hacer restauraciones en los niños. La diferencia es que los compómeros son un poco de más costo. Entonces, por ende, si nosotros usamos este compómero que es más costoso, vamos a tener que cobrar la consulta o el tratamiento un poco más costoso a una curación normal, que oscila entre los 50. Entonces vamos a la curación ya sería entre los 80 a 100 soles. Presentación. En la presentación encontramos, como cualquier en jeringas, como cualquier resina normal que usamos, la resina que es EMA y TEGMA nada más, que no tienen ningún componente de flúor. En este caso igualito lo vamos a encontrar en esa misma composición. La diferencia es que esta resina es que mantiene flúor, que contiene flúor. El mecanismo de fraguado es únicamente fotopolimerizable, porque es como una resina que va a ayudarnos a dar una forma, una determinada restauración en los niños, etcétera, en los adultos también. Propiedades mecánicas. La adhesión es esmalte dentina, buenas propiedades mecánicas, buena estética, liberación de flúor, fácil y rápida manipulación, radioopacidad y biocompatibilidad. O sea, esta resina ya prácticamente viene a ser la ideal, la última. Obviamente que después de esta encontramos el Equia, que es como quien el papá de todos. Ahorita en Brasil están sacando las resinas más, como se dice, más actuales, pero nosotros llegamos hasta los compómeros
que es lo básico que debemos aprender. Yo no quiero decir que los compómeros, los pacientes que estén escuchando, quiere decir que los compómeros, te vas al dentista, ponme compómero. No, el dentista tiene que determinar si vas a usar un convencional, vas a usar un modificado con resina o un compómero. Claro que tú le puedes dar una sugerencia, pero el dentista tiene la última palabra para hacer el tratamiento de acuerdo a tu caso. Bueno, en este caso ya vamos a hablar de adhesión entre los ionómeros de vidrio y los compómeros. ¿Quién es más fuerte? ¿En qué momento es más fuerte? Esto va basado al manejo ya para el profesional. La adhesión a esmalte y dentina, nosotros trabajamos siempre a esmalte y dentina, la adhesión, a veces un poco mecánica o a veces ya vemos en qué sentido, pero mayormente nosotros hacemos adherir los materiales al esmalte y a la dentina. En el caso de los ionómeros convencionales, sabemos que los convencionales se adhieren a través de los iones de calcio, se adhieren y por medio de los colágenos, como les expliqué del chicle, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros aumentar la adhesión, como quien decir, ya tiene su adhesión normal, pero si queremos, doctor, aumentar la adhesión, quiero que sea más adherido y quiero estar más seguro, doctor. Bueno, utilizamos los ácidos poliacrílicos y ácidos ortofosfóricos al 35 por 15 segundos. Nosotros ya conocemos el ácido ortofosfórico. ¿Por qué nosotros utilizamos en las curaciones con resina, las normales, ¿no? Entonces, el ácido poliacrílico es como un barniz. Entonces ponemos ahí y podemos utilizar encima ya el ionómero, o si no, hacemos en 15 segunditos el grabado y ¿cómo se llama? Y ahí hacemos un lavado profuso para luego aplicar el ionómero y así hay una adhesión mayor, ingrese más al tejido, a los conductos odontoblásticos, ingrese y se adhieran por medio del colágeno. Entonces, acá vamos a ver un cuadrito, les voy a explicar la fuerza de adhesión entre esmalte y dentina. Cuando no acondicionamos, o sea, cuando no utilizamos ninguno de estos agentes, entonces en el esmalte va a ser de 3 a 6 mPs, en la dentina va a ser de 2 a 4 mPs. La adhesión a nivel del esmalte es de 3 a 6 y a nivel de dentina es de 2 a 4. Si utilizamos alguno de estos componentes como ácido poliacrílico o ácido ortofosfórico al 35%, entonces el ácido poliacrílico va a ayudar al esmalte, va a aumentar la retención de 6.9 de lo que es de 6 a 6.9 mP. Y, o sea, aquí dice, ¿no? De 3 a 6, ya que es de 6 a 9. Entonces se duplica la retención y se aumenta prácticamente, ¿no? Una diferencia. En la dentina de 2 a 4 sin acondicionamiento, con poliacrílico de 5 a 4. Se dan cuenta, hay una diferencia de 1 más o menos. Ahora, si utilizamos el ácido ortofosfórico al 35%, el esmalte va a haber en 7 a... disculpen, error. Aquí es un solo aumento. Aquí es 6. Vamos a poner un solo valor, ¿ya? Es 6 y 4 en dentina. Si utilizamos el ácido poliacrílico al 10%, va a aumentar a 6.9, casi uno más, que va a ser casi 7, ¿no? En dentina de 4 va a aumentar a 5.4, o sea, ahí sí, en dentina hay mayor resistencia, mayor adhesión. En los
Cuando ya utilizamos el ácido ortofosfórico al 35%, en el esmalte va a aumentar a 7.2 y en dentina va a disminuir. Doctor, ¿qué pasa? Acá ha disminuido y no ha aumentado. En esmalte aumenta, pero cuando ya usamos el ácido ortofosfórico a nivel de dentina, el ácido ortofosfórico, tengan en cuenta, es muy agresivo en la dentina. Es por eso que los doctores mayormente nos dicen no graben a nivel de dentina, solo a nivel de esmalte, porque van a malograr la adhesión. ¿Por qué? No hemos entendido. Por esta misma razón, que cuando usamos ácido ortofosfórico a nivel de dentina, los colágenos se van a distorsionar, los túbulos se van como quien decir, se van a tapar con colágeno, se van a distorsionar y como quien microscópicamente, cuando yo leí un libro, ya se cierran la mayor parte de los túbulos y con colágeno se empaquetan. Entonces eso hace que disminuya la adhesión. Por más que apliquemos, por más que tenga algún agente el ionómero de vidrio convencional, no va a ingresar y no va a haber buena retención. Como siguiente punto, los ionómeros modificados con resina. Sería bueno que estos cuadritos también lo impriman y lo tengan en cuenta, ¿no? Para poder en su consultorio aplicar y aprender sobre más adhesión. Y tener siempre en cuenta esta recomendación para que apliquen a sus pacientes. Ahora, al acondicionar con ácido ortofosfórico aumentamos la adhesión en el esmalte, pero en la dentina disminuye por la agresión. En este caso ya es lo mismo que pasa en la convencional. La diferencia que acá los modificados con resina son micromecánicos, es mayor adhesión. Estamos hablando que si aplicamos un poliacrílico ya va a ser a 17.4. Si aplicamos el ácido ortofosfórico va a ser a 20 a nivel de esmalte, va a ser bien resistente, bien adhesivo. A nivel de dentina va a haber 9 si con el ácido poliacrílico, pero si utilizamos ácido ortofosfórico en la dentina no va a haber casi retención. ¿Por qué, doctor? ¿Eso no tiene su propio sin utilizar ese líquido? No, porque en estos como es una resina, modificado con resina, ya es obligado a que utilice algún agente para poder ayudar a adherir. ¿Entiende? Bueno, continuando, los compómeros. Los compómeros no tienen adhesivos, por el cual requieren adhesivos dentinarios externos. Ya compramos en el mercado. Por eso es que no hay un estudio, porque si no, de todas maneras tendríamos que estudiar de cada agente adhesivo, ¿no? De cada agente adhesivo y eso no, por eso es que no tiene un determinado estudio, pero ya nos podemos relacionar con este cuadrito para los compómeros. Adhesión de ionómeros de vidrio de resinas compuestas. Bueno, ante las resinas compuestas, la adhesión es micromecánica, sabemos. Es micromecánica como las modificadas. También tienen un poco de la convencional, que las modificadas con resina es como quien decir, la convencional tienen adhesión a los iones de calcio, es buena también, pero las modificadas con resina tienen micro retención. Las resinas propias son micromecánicas. ¿Ya? Entonces ya estamos en coordinación. Continuando. Estos son los cuadros que yo les he referido para que ustedes tengan en cuenta en su consultorio. ¿Para qué? Doctor, voy a usar para bases. Ahí está. Tiene los 3 tipos de ionómeros: los convencionales, los modificados con resina y los compómeros. Doctor, no quiero usar para obturación o para cementado. Ya, tienes los convencionales, los modificados con resina y los compómeros. Doctor, quiero para obturar a los niñitos o a los pacientes.
tienes los convencionales para obturación, convencionales, los modificados y los compómeros. Cada cuadrito tiene los 3 tipos de ionómeros. Ahora vamos a explicar. Como base, los ionómeros convencionales se usan mayormente debajo de amalgamas, porque si usamos debajo de resina va a haber contracción y la solubilidad va a hacer que se peguen las bacterias de los ionómeros cuando hay microfiltración. Ahora entienden por qué les expliqué sobre solubilidad anteriormente. Los modificados con resina son excelentes por su rápida y fácil manipulación, aplicación también, adhesión, antimicrobiano, liberar flúor. Esto sí es manejo muy rápido. Los compómeros, excelente debajo de resinas compuestas, ya que liberan flúor y su expansión higroscópica brinda un buen sellado. Mira, les explico acá. Los compómeros no solo se usan en los niños a nivel de curaciones externas, sino también en los adultos podemos usar como por debajo de la resina. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque también libera flúor y también su expansión higroscópica. ¿Qué quiere decir esto? Que el compómero, en cuanto vaya aplicándose internamente, cuanto vaya fraguándose, se va expandiendo, va endureciendo, se va expandiendo, y va a hacer una retención mecánica por constricción hacia las paredes de la cavidad. Entonces es muy bueno para poder usarlas. Ampliando el cuadrito, explicando, en los ionómeros para base cavitaria encontramos los convencionales modificados con resina y los compómeros. En los convencionales encontramos el Ketak Bond, el Chenflax, el Glax Line, el Glax Base. En los ionómeros modificados con resina, el Vitrebond, el Fuji Line, el Viva Glass Liner. En los compómeros encontramos el Ionocial y el Dirac Flow. Son para bases cavitarias. Ya, de acuerdo al caso, ya el doctor va a elegir el tratamiento en el paciente. Para cementado, doctor, yo quiero pegar mis coronas, mis pernos. Doctor, ¿puedo usar una convencional, una modificada con resina, un compómero? Claro. Bueno, acá les voy a explicar en qué casos. Capacidad, en los convencionales tienen la capacidad de adhesión y liberación de flúor. Se usa en coronas preformadas temporales, mayormente en niños, porque es por su capacidad de adhesión es muy buena en los niñitos. Y también en los permanentes para coronas preformadas, mantenedores de espacio fijos, bandas de ortodoncia. Son como cementados previos, digamos así. Y un ionómero modificado con resina, su uso se limita a bandas, coronas ceramometálicas e incrustaciones. Ya en las modificadas con resina ya podemos utilizar para coronas completas, ¿no? Para incrustaciones, etcétera, etcétera, porque tiene adhesión mayor, es micromecánica. En los compómeros se limita a restauraciones de prostodoncia. Ya podemos utilizar en puentes fijos un poco más resistentes, ¿no? En el cual vamos a necesitar mayor resistencia. ¿Ya? Aquí los materiales para cementado lo divido en, estos son los materiales en convencionales: el Fuji 1, el Ketak Zen, el Viva Glass, el semen son los convencionales, ¿no? Que podemos usar para lo que dice acá, ¿no? Algo provisional, ¿no? Algo que no sea muy de mucha resistencia. Ahora, en los ionómeros modificados con resina encontramos el Fuji Plus. El Fuji Plus hay 3 tipos: el Plus, el Orto y el Orto. El Fuji Sem, el Protex Sem, el Relix Lining y el Aqua Sem, el Merón. Este Merón es muy conocido para coronas, incrustaciones, pernos, etc. Los demás también sirven para eso, pero ya cada uno hace su manejo con cada material
porque ya va a leer las instrucciones cuando lo compre. En el compómero para cementado, que es más resistente y es liberación de flúor constante, es muy bueno también. Encontramos el Dirac Den Plus y el Stay Bond. Los compómeros hay pocos, por eso es costoso, y también para hacer cementado deberíamos, como se dice, por el costo deberíamos cobrar. Bueno, en este caso ya incluye a veces en el tratamiento, ¿no? Pero en este caso ya es de alta calidad. Ustedes ya ven, determinan al caso que van a llevar. Ahora, como obturación, doctor, para los niños, para obturar así, para evaluar al paciente, en cuántos días, doctor, ¿qué uso? Ya. En los convencionales, obviamente una obturación no es estética. Puedes usarle como una restauración provisional, duradera, o una restauración definitiva en dientes de niños con exfoliación. Relleno en restauración, un relleno para que, por ejemplo, tengas una cavidad grande y no gastes mucha resina. Podrías aplicar hasta un cierto límite para como relleno. Y de pared coronal para poner una corona preformada. Podemos utilizar como una pared cuando los niños están rotos su pared a nivel distal o proximal. Rellenamos y hacemos como una pared y podemos poner la corona preformada. Entonces tiene muchos usos, ¿no? En una de estas muy importante es que podemos usar como una provisional. Doctor, entonces esto lo puedo usar como cuando voy a hacer 7 curaciones y yo voy a poner eugenato. Veo que otros ponen eugenato. El eugenato sabemos que tiene aceites, y después cuando queremos hacer una restauración de resina no está indicado. ¿Por qué? Porque ya se va a haber menos adhesión, y ustedes saben ya de adhesión, ya les expliqué el cuadrito. Entonces va a penetrar internamente el aceite y va a hacer que repele la adhesión, y por ende fracaso de una restauración. Doctor, entonces ¿puedo usar mi obturación convencional como provisional? Claro, es muy factible. Ya de esa manera ponemos la provisional, esta convencional, este ionómero, y también retirar es muy fácil. Y también, si en todo caso la evaluación va bien, ya solo retiramos una cierta parte y completamos con las resinas. Bueno, aunque no es, me estaría contradiciendo, ya no sería resina, sería amalgama, porque como tiene la solubilidad rugosa y si filtra la resina, bueno, eso también es el caso, ¿no? Si usas una buena resina, también hay resinas de calidades, entonces la expansión, la contracción no va a hacer que ingrese, ¿no? Y continúes con el ionómero convencional internamente en la cavidad. O en todo caso, según a tu técnica, ¿no? Hacer que el sellado marginal, el sellado del margen de la curación sea más expulsiva, más hacia afuera, ¿no? Para que le des el pulido y se note como si estuviera sellado en la parte oclusal. ¿Ya? Entonces, eso de acuerdo al manejo. Ya ustedes lo ven, ya les doy las bases, ustedes ven en qué motivos van a usar. El ionómero de vidrio modificado con resina es de triple mecanismo de fraguado. Ayuda a asegurar la polimerización, uso excelente. Ya, en el paciente alto riesgo de caries. Excelente en pacientes con alto riesgo de caries. Sorry, le he leído mal. Cuando el paciente, el niño, tiene bastante caries, entonces si nosotros utilizamos los ionómeros modificados con resina en todas sus curaciones, entonces este paciente ya no va a ser con alto riesgo de caries, va a ser con bajo riesgo de caries, porque la liberación de flúor va a ser constante en el niño. Entonces, no solo en niños, también en adultos. Entonces vamos a ayudar a la higiene y el control de la caries en la cavidad oral del niño. La restauración de clase 3 y restauración de clase 4, de clase 1 y clase 2 son las clases que debemos usar en los niños. Clase 1, clase 2, proximal, casi reconstruir paredes.
clase 3 en proximales y clase 4 en ángulos. También se usa, ¿no? Entonces también podemos usar, doctor, en clase 5. Bueno, también. Una aportación más, si podemos usar en clase 5, probablemente tengamos que usar un agente de mayor adhesión para ayudar a la mayor adhesión en los poliacrílicos o grabar esa zona. Entonces va a haber mayor adhesión, y más el ionómero nos va a ayudar al sistema de amortiguación, cosa que a la próxima, la abrasión o la abefracción, como ustedes le conocen, a la próxima ya no va a haber esa expulsión de ese material y va a estar constantemente protegido en una clase 5. Los compómeros. En una dentición temporal, dada su manipulación, libera flúor. En la temporal es muy bueno, y la durabilidad en permanentes en cervicales. ¿Ves? Podemos poner compómeros en clase 5. Aquí nos da una buena referencia que el compómero es de alta adhesión, ¿no es cierto? Es como una resina ya, pero con flúor. También es componente ionomérico que ayuda a la amortiguación. Entonces, en proximales de los dientes anteriores y en restauración de tipo 1 y tipo 2. Bueno, en el cuadrito que es más importante, vemos los materiales de obturación, los ionómeros convencionales modificados con resina y los compómeros. Las de obturación en convencionales, el Fuji 9, el Fuji 9, el Miracle, el Ketak Molar. Aquí encontramos el Ketak Molar, son los convencionales. ¿Ya? Acá el Ketak Molar ya sabemos que tenemos que mezclar y todo, pero sí su fragado es resistente. El Ketak Molar Silder podemos usar como un provisional. El Ketak Molar también se usa cuando terminamos una endodoncia. También ponemos el Ketak Molar como un provisional. Es muy fácil retirar, se degrada. El Chenflix superior, restaurative, el Glass Fin, el Glass Core. En ionómeros modificados con resina ya encontramos el Fuji 2 LC, el Vitremer, que es muy bueno, el Geristore, el Fotac Field Chic. Estos 4 productos, los modificados con resina. En los compómeros encontramos el Dirac AP, el Dirac Flow, el Compoglass de Vivaden, el F2000, el Elan y el Componer. Todos estos podemos hacer obturaciones de tipo 5, tipo 1 y tipo 3, tipo 2, en caso de niños y también en adultos. Entonces, sabemos que los compómeros también liberan flúor. Conclusión: los ionómeros de vidrio y los compómeros dan ventaja al odontólogo y al paciente, ya que nos aportan tratamientos conservadores y definitivos en cada caso. Esta palabrita lo dice todo. Fin. Bueno, hasta acá se acabó la presentación. Les agradezco por haber escuchado esta presentación. Espero que les haya servido. Que tengan muy buenos días. No se olviden suscribirse a mi canal y darle like. Dejaré los comentarios abiertos para que alguna duda me sugieran en los comentarios. Muy buenas tardes. Chao, chao.